en semillas, en procesamiento, en almacenamiento, en nutrición vegetal, en nutrición animal, en agricultura sustentable, en mercados, en Rosario, en Argentina, en el mundo digital, en el teléfono, en equipo, en el campo, en tu campo, en todos los campos. ALZ Agro, en todos los campos. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge. Tan esencial como el agua. Nuevas soluciones para una agricultura sustentable. Solmix Zinc permite aplicar en forma rápida y precisa 3 nutrientes esenciales. El azufre, que disminuye la volatilización del nitrógeno y se potencia con el zinc para llevar al maíz a su máxima producción. Nutrientes esenciales en soluciones inteligentes. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Nutrimax es la innovación en nutrición. Sus gránulos enriquecidos con zinc y recubiertos con anti-dust se agregan a mezclas NPS balanceadas. De esta forma se garantiza una excelente distribución en el suelo de los macro y micronutrientes, posicionándolos de manera óptima para la nutrición de tus cultivos. Nutrimax es argentino, es de Bunge. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto, un placer estar aquí en este tercer Congreso Internacional de Maíz, en esta querida provincia de Córdoba. Digo querida porque, bueno, soy nativo justamente aquí de la provincia, del sudeste provincial, de la ciudad de Belville, así que si hay alguien de Belville acá, le mando un gran saludo. Bueno, vamos a empezar este panel con, obviamente, la problemática a flor de piel de la chicharrita, el impacto que tuvo la plaga en la última campaña, si bien obviamente no es una plaga desconocida, sobre todo para las regiones más del norte, del NEA, del país. La última campaña se expandió a lugares que quizás nunca antes se pensó que podía llegar la plaga y después generar la enfermedad que tanto daño generó sobre las previsiones de cosecha. Las estadísticas están dando que se perdieron sobre las distintas estimaciones iniciales al menos 11 millones a 11 millones y medio de toneladas, y eso la verdad que no solamente es el esfuerzo de los productores que invierten en este cultivo, sino también, obviamente, pérdida de divisas. Y justamente esta charla se llama en realidad, ¿todo lo que pasó este año fue achaparramiento? Y vamos a abordar justamente este tema con dos especialistas,
con Facundo Ferraguti, que es coordinador de la Red Nacional de Maíz del INTA, y también con Norma Formento, una destacada investigadora, ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también con una extensísima trayectoria en el INTA. El primer turno de esta charla lo va a tener justamente Facundo. Te escuchamos, Facundo, atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a dar la charla parado. Voy a tratar de moverme un poco, así los que vienen de almorzar no se duermen. Bien, ese es el título de la charla. Vamos a tratar de ver un poco qué estuvimos viendo el año pasado y tratar de dilucidar un poco qué fue achaparramiento y qué puede haber sido un estrés típico. Bien, antes de arrancar les quiero decir que casi todo lo que van a ver acá lo pueden consultar del sitio de la Secretaría de Achaparramiento del Maíz. Ahí está el documento de la Mesa Técnica Nacional, el webinar, la red de monitoreo de INTA y la red nacional de monitoreo con las otras entidades y algunos documentos, por ejemplo, como cómo controlar el maíz huacho. Bien, ¿cómo se dio la campaña 2023-2024? Los hitos que marcaron la campaña fueron un comienzo con poca recarga de agua en el perfil del suelo. Eso hizo que se dé un escalonamiento de fechas de siembra. De hecho, tuvimos maíz todo el año, desde agosto que se empezó a sembrar hasta las últimas fechas de siembra en febrero, tardísimo. Eso proveyó un puente verde importantísimo. Después tuvimos que mucha proporción del área maicera estuvo con algún tipo de estrés hídrico térmico o termohídrico. Y no sé si se enteraron, pero hubo alta incidencia y severidad de un vector, que es una chicharrita que transmite una enfermedad. Bueno, en fin, esto es para contextualizarlo. No me voy a enfocar tanto en describir dónde hubo y dónde no hubo estrés, porque quiero que veamos más lo de más adelante. Esto es lo que le decía, un comienzo de campaña con un perfil muy poco cargado. Todo lo que ven con rojo está entre 0 y un 10%. Lo ideal es que tuviéramos de verde clarito en adelante, salvo el sur de Buenos Aires, muy poquito, arrancó así en octubre, llegó así en octubre, 10 de octubre para la zona maicera núcleo, ya estamos tarde, casi para primera en algunos casos, y en otros todavía estamos en el borde. Después, lo que fue para fin de noviembre, principio de diciembre, el comienzo de la de tardío, algunos lugares ya se habían recuperado, pero bueno. Bien, cuando vamos a ver el tema de temperaturas, fíjense ahí en el semáforo de temperaturas a la derecha, son cuántos días estuvieron por encima de 35 grados. 35 grados es lo que más o menos tenemos convenido como un golpe de calor. Por encima de 35 grados el maíz sufre un golpe de calor que afecta su eficiencia y implica por varios motivos una merma de rendimiento. Bien, muchos días de golpe de calor también cuando estamos viendo, los golpes de calor se dieron entre la última semana de enero y la primera de febrero. Y de hecho, en zona núcleo, por ejemplo, con días por encima de 40, muy alto. Contrastante con un enero que no fue tan riguroso. Eso fue una característica rara de este año. Bien. Después para marzo ya tuvimos que el perfil, con algunas lluvias que hubo, se recargó bastante. En el caso de Oliveros, que es donde tengo asiento yo, las dos fechas de siembra donde van a ver todas las fotos que se vienen, la fecha de siembra de primera hicimos el 27 de octubre, tarde para nuestra zona, lo que pasa es que no pudimos sembrar antes por humedad del suelo, y la de enero fue también muy tarde, pero esa la hicimos a propósito porque estábamos investigando cosas de secado de grano y de repente tuvimos que investigar en chicharritas porque nos dio un giro de 90 grados los objetivos de nuestro ensayo. Bien, entonces empezamos a ver estas cosas, ¿no? De esta campaña empezamos a ver cosas raras.
como esto, ¿no? ¿Qué es esto? Y lo primero que tenemos que saber es que no todo lo rojo es espiroplasma. Esto es rojo, pero no es espiroplasma. Pero, ojo al piojo, rojo es un color de la naturaleza para indicarnos algo anda mal. ¿Por qué se enrojecen las hojas? Nosotros tenemos que saber que todo enrojecimiento que veamos es por la síntesis de antocianinas. Ahora, tenemos que ver por qué, pero lo que lo vemos es por síntesis de antocianina. Y es producto de la acumulación de azúcares que no encuentran un destino donde ir. Entre esto hay variabilidad genética, hay híbridos que tienden a ser más exagerados que otros en esta respuesta porque hay diferentes genes y además hay interacción del genotipo con el ambiente. Cuando estamos en vegetativos, en estadio vegetativo, ¿por qué podemos tener enrojecimiento? Bueno, noches frías, seguida de días soleados, que da alguna acumulación de azúcar, siembra poco profunda, daño por insecto, carry-over de algunos herbicidas, estrés hídrico, nada que ver con chicharrita. Ahora, cuando tenemos chicharrita, y vamos a tener como muy temprano, a partir de B5, algún síntoma de enrojecimiento, no de rayado fino, pero de enrojecimiento a partir de B5, vamos a ver que eso se da porque al picar la chicharrita transmite alguno de estos patógenos molicutes como el el espiroplasma o el fitoplasma, que tapona los haces, el floema, que es el que lleva la savia a las hojas, y que al revés, y que de las hojas lleva hacia las raíces, entonces van a ver todos estos síntomas. Por eso es importante controlar el maíz guacho, para que esas plantas infectadas no alimenten chicharritas que puedan infectarse. Ahora, infección temprana, síntomas tempranos. ¿Qué vamos a ver cuando hay una infección temprana? Achaparramiento, prolificidad exagerada, multiespiga. Ahora, ¿también podemos tener achaparramiento sin espiroplasma? Por supuesto, fíjense. Esa es una foto de Maxi Riglos, que está en San Luis, que nos muestra cómo un estrés hídrico hizo que todos los nudos sean progresivamente más cortos y te queda ese estilo de planta. A la derecha está Juan Enrico, compañero mío de la experimental, y fíjense lo que es ahí. Eso es una maquinada que se nota que tienen diferente compactación de suelo y por ende menor exploración de raíces. Y te fijas, tienen el mismo estadio fenológico, pero diferente altura. ¿Por qué? Porque hay menos recursos. Lo mismo acá, una foto con Maxi. Ahí tiene una combinación, en realidad, de estrés hídrico con algo de chicharrita. Bien. El Ruso y Agustina, que son de INTA Pergamino, en el laboratorio de fitopatología con Lucre Curetot, vinieron a verlos. Ahí tienen achaparramiento, espigas múltiples, enrojecimiento, perdón, espigas múltiples no, prolificidad exagerada. ¿Cuál es la diferencia? La prolificidad exagerada son muchas espigas saliendo de diferentes nudos. Espigas múltiples saliendo de un mismo nudo. Filodios, bueno, eso es lo que le decía, ¿ves? Las espigas múltiples también las vimos en un trabajo que no voy a ahondar, pero en Oliveros hemos hecho un trabajo sobre esto y lo que vimos es que está muy ligado a genotipo, muy ligado a golpes de calor y no hay ninguna intervención de espiroplasma en este caso, en este año que lo vimos. Fíjense, era un ensayo con 4 híbridos, 4 densidades, 4 dosis de nitrógeno y lo que vemos es que hay un híbrido, en este caso el H1, que a su vez tenía más espigas múltiples cuando había menos recursos, con la mayor densidad y con la menor dosis de nitrógeno. Y a su vez, esas espigas múltiples siempre se terminaron llenando de carbón de la espiga, porque el carbón va a meristemas que están susceptibles. Eso me lo dijo Norma. Bien. Ahora, cuando es más tardío, ¿qué podemos tener? Fallas en la espiga, llenado interrumpido, vuelco quebrado, muerte prematura y las consecuencias, menor calidad comercial, menor calidad nutricional, contaminación con micotoxinas. ¿Podemos tener fallas en la polinización y en el cuaje sin complejo de achaparramiento? Por supuesto, esto está muy estudiado. Cuando la tasa de crecimiento por planta cae, la coordinación de la oferta de polen con la aparición de estigmas se desincroniza y tenés
menor cuaje de granos por esa desincronía. ¿Puede pasar también por el complejo de achaparramiento? Sí, sí. En parte porque puede afectar la tasa y en parte también por cuestiones hormonales. Ahora, cuando fallan esos granos, ¿puede haber plantas rojizas? Sí, y no tiene nada que ver con espiroplasma, porque pasa exactamente lo mismo. Al no tener suficientes destinos para la producción, se acumulan los azúcares en las hojas y se producen antocianinas. Cuando es muy grave o una susceptibilidad, hasta en tallos y vainas. Bien. Ahora, ¿cómo podemos identificar si fue por virus de rayado fino esta falla en los granos? Y porque vamos a tener el síntoma. Primero vamos a tener chicharrita dando vueltas, seguramente como en esa foto, y tenemos ese rayado fino, justamente, que después se va aunando, es muy fácil de verlo a trasluz, y esto sí es un síntoma exclusivo de este patógeno. Después, algo medio en discusión todavía, pero lo vamos a hablar así, porque veo muchas caras conocidas de amigos, por lo menos para ponerlo en la palestra y verlo juntos después. Nosotros vimos esto, anomalías en las raíces y en las raíces adventicias. Y estuvimos viendo también diferentes grados de curvatura y de vuelco de plantas en cultivos muy, muy afectados con una presencia muy alta del vector. ¿Vieron esto? ¿Algunos de ustedes? Ahí hay uno que sí. Bueno, sí, esto lo vimos un montón. Y está asociado a materiales muy susceptibles en contexto de una alta presión. Esto, si ustedes descalzan esas plantas, lo muy probable que vean es lo del más extremo derecho allá. Una menor exploración radicular. Eso hace que absorban menos agua y nutrientes y además también tengan menos anclaje y después tiendan a volcarse. O sea que está de alguna manera asociado. Esto también lo vio Solana Rodríguez en Tucumán, donde un híbrido tropical tolerante al lado del otro no tenían mucha diferencia entre esto. Y en oliveros, en el tardío que le decía, fíjense, la línea la puse yo. Está de por medio, dos materiales con muchísima diferencia. Si bien los dos tuvieron espiroplasma y de hecho el rendimiento ni tuvieron diferencia, sí tuvieron mucha diferencia en este tema de vuelco. Bueno, quebrado lo mismo. Podemos tener quebrado por removilización, por enfermedades de caña o porque la planta se vio forzada a removilizar más para cumplir con las demandas de los granos en un contexto en los que perdió área foliar, en los que perdió acumulación de tasa de crecimiento. Y recuerden que todo lo que es removilización es más costoso energéticamente que la fotosíntesis actual. Esto hace que justamente nos quedemos cortos a mitad de camino en el periodo de llenado de grano y tengamos un degradé de tamaños de espiga. Podemos tener una muerte prematura de plantas que abortan directamente a mitad de camino el llenado. Y en base a esto, una muy buena propuesta que hizo Tino de Rossi y un equipo de caracterizar el daño a través de las espigas, despegarnos un poco de la sintomatología foliar y complementar esa escala con esto, para ver el daño. Si vemos los componentes de rendimiento en un contexto de chicharrita, vamos a ver que se puede explicar como los granos por metro cuadrado, explicado por espigas y por el gradeo de este tipo de espigas. ¿Qué porcentaje hay de cada una de ellas? ¿Qué número de grano tiene cada una de ellas? ¿Y qué peso de grano terminan teniendo? Bueno, ¿qué vimos nosotros? Y acá viene algo que apunta un poco al manejo. Para 50 y pico de híbridos, en más de una localidad, estos son datos preliminares, no se agarren como que esto va a ser para siempre, pero es una tendencia, un boca de urna. Estamos viendo que no hay diferencias significativas en el número de granos entre las espigas 1 y las espigas 2. La diferencia pasaría casi exclusivamente por el peso de los granos. Entonces, acá es donde se va a definir el partido, en la mitad de la cancha, como ya sabía Carlos Salvador Vilardo.
en la mitad de la cancha acá, nosotros vamos a tratar de, a través del manejo que hacemos nosotros, que la mayor cantidad de las espigas 2 puedan pasar a ser espigas 1. En base a esto, más o menos el número de granos sería el mismo. Entonces, tenemos que tratar a través de nuestras prácticas de manejo que un buen porcentaje de esas 2 pasen a 1. ¿Por qué? Porque la 1, para estimar mermas, la podemos calcular así. La 0, el rendimiento que hay. La 1, pierden entre un 30 y un 50%, más de lo que esperábamos al principio. Y las 2 y las 3 no se cosechan, se pierden. Entonces, todo lo que pasemos de 2 a 1 va a ser rinde. Te aviso que ya estamos prácticamente con el Bien. tiempo. En definitiva, muchos cultivos estuvieron expuestos a estrés y los síntomas pueden explicarse solo con la ecofisiología. O sea, la ecofisiología sigue existiendo y explica gran parte de todo lo que vimos. Pero hay otra cosa también. Muchas veces vamos a tener cultivos estresados con hojas rojas, los vamos a mandar al laboratorio, te van a decir, sí, tuviste espiroplasma, sí, tuviste fitoplasma, y vamos a decir, bueno, ¿viste que tuvo? Sí, pero a veces tampoco implica que eso no se pueda explicar por la ecofisiología. Por ejemplo, doy un caso muy puntual. Fuimos a ver un lote en alguna parte del país, no hace falta dónde, vamos a verlo y dicen, ¿no ves que tiene espiroplasma? Bueno, pues, así hablábamos. Y tenía el enrojecimiento, todo. Pero estaba acá, la panoja estaba acá. Eso había tenido un bruto estrés hídrico. Era decorativo que tuvo después espiroplasma. ¿Se entiende? Entonces, si vos esa hoja la llevás, la mandás, te dan análisis y vos decís, tuvo. Sí, tuvo, pero no fue lo más importante para explicar por qué rindió menos en ese caso. Y como casi siempre en agronomía, no hay una sola causa y en muchos casos el resultado final es un multifactor. ¿Bien? Así que bueno, quería agradecer a todos los que han dado una mano, a algunos de los que han dado una mano en esto y que han sido importantes en el desarrollo de todos estos ensayos. Y bien, Esto ha sido todo por el momento. Por el momento. Por el momento. Un fuerte aplauso. Escuchad, Ahora, te negocio 5 minutos. ahí podríamos... 5 minutitos de negocio. Bueno. 2. Mirá, tengo un bonus, perdón. ¿Se acuerdan de esas espigas afectadas? Esto es muy importante para manejo, ya los largo. ¿Qué pasa con esas espigas afectadas? Obviamente, la maduración de un grano no es solo llenarlo, implica también los mecanismos que hacen que no pueda germinar en planta. Concentración de agua, no tengo tiempo para explicárselo, me preguntan después. Ahora, esas espigas que quedaron prematuramente secas empiezan a brotar, se empiezan a llenar de hongos, esos hongos pueden producir micotoxinas, o sea que no solo cae la calidad comercial e industrial, sino también la inocuidad. Una más. ¿Cómo se afecta esa composición? Con Bernardo Iglesias de INTA Pergamino hicimos un análisis de la composición y de la energía bruta que pueden tener para alimentar pollos. Cae la calidad. Tienen menos energía las espigas afectadas. Las 2, las 1, las 2 y las 3 tienen mucha menos energía. Y esta sí es la última y lo prometo. Con las chicas del laboratorio de semilla de INTA Oliveros se nos hizo la pregunta de, bueno, esos granos tan afectados, y les digo para que se den una idea, puse una categoría más peor, la G3G, que es los grados 3 graves, para que se den una idea del tamaño del grano, un cuarto de un grano de pisingallo, para que se den idea de lo mínimo que es eso. Esos granos que no alcanzamos a cosechar y que los desparramamos con la cosecha ahora, pueden establecer un 64% de plantas normales con una condición buena y en un test de frío nos dio un 40%. O sea que no nos sirven para rinde, pero nos sirven un montón para complicarnos la vida durante el invierno. Esa es toda. Muy valiosa la última información. También te agradecemos nuevamente. Norma, Formento, nos vas a hablar de achaparramiento de maíz, posible confusión de síntomas. Bueno, yo tengo que agradecer realmente de corazón a la organización de este tercer Congreso Internacional de Maíz, a Joaquín y a Pedro Viñó, y al doctor Roberto de Rossi, que nos da lugar para poder
compartir con ustedes algunos conocimientos. Hoy que comenzamos pasada las 9, todos han visto lo que son los síntomas, no vamos a redundar, los síntomas de espiroplasma, los síntomas de fitoplasma, las espigas sanas y espigas enfermas. Fíjense que en estos casos todos esos síntomas corresponden, en este caso, a uno de los 4 patógenos. He utilizado imágenes de otros lados porque ya se ha hablado suficiente. Entonces tenemos por un lado las 2 bacterias que los hemos cansado hablando del tema y los 2 virus, el virus del rayado fino y el virus del mosaico estriado. ¿A qué viene mostrar nuevamente todos estos síntomas? Y tienen que ver con muchas cosas que vemos en el campo en el mismo momento en que esta gran epifitia se manifestaba en la campaña 23-24 en la República Argentina. Y a nosotros nos parece, después de haber vivido lo que fueron las epifitias de roya asiática en soja en el año 2004 y de roya amarilla en trigo en 2016, en la campaña siguiente ocurre naturalmente, y porque es una conducta humana, tener bastante miedo a todo lo que veamos rayado clorótico, rayado fino, etc. Lo que sí le podemos decir que el maíz tiene numerosos virus, que no los vamos a detallar a todos, pero fíjense qué síntomas similares a los que produce el complejo patogénico del achaparramiento del maíz. Entonces, como decía hoy en la mañana María de la Paz, hoy creo que todos podemos distinguir a campo y no necesitamos una confirmación a través de técnicas serológicas o moleculares del virus del rayado fino y del espiroplasma. Y después, otro tema que nos puede llevar a un temor por ahí perfectamente entendible, son una cantidad de deficiencias nutricionales en maíz que produce también un rayado clorótico o algo que se parezca al rayado fino, y van a ver que esto, antes de la aparición del achaparramiento, lo podíamos ver habitualmente en algunos lotes, con alguna condición climática particular, etc. La idea es que podemos ver otras cosas que no es achaparramiento. Ahí, por ejemplo, mostramos algunos desórdenes genéticos que muestra el cultivo de maíz, que también nos pueden alarmar o pensar que estamos en presencia del achaparramiento. Fíjense las lesiones Mimix o el estriado cebra, que seguro que muchos de ustedes alguna vez vieron al menos una planta en los lotes que les ha llamado la atención, pero por ahí también ese rayado cebra puede corresponder a un mildiu del maíz que no está registrado en Argentina, por ejemplo. Por eso, no todo lo que vemos es achaparramiento. Otra posible confusión es con bacteriosis. Pero en realidad nosotros reconocemos una coloración más amarilla y a su vez va acompañado de las zoogleas que, si uno los ve, las mira o monitorea los lotes de maíz en la mañana temprano, ve una condición de una sustancia pegajosa, mucilaginosa, pero en horas del mediodía eso se seca y forma esos pequeños films. Si ustedes consultan, nosotros vamos a poder decir que estamos o no
en presencia de síntomas típicos del achaparramiento. Y fíjense la foto que he separado con un rayado del 4 de enero del 2024, el daño que produce la chicharrita en su acción de picar es una puerta abierta para bacterias. Por lo tanto, podemos ver esos síntomas en hojas inferiores muy típicos bacterianos, por ejemplo, el área encharcada o área húmeda. Ahí pueden ver para el departamento Diamante la foto de marzo del 2023. Si uno mira rápidamente desde arriba de la camioneta, cosa que yo hice, uno puede decir, uy, ¿qué es esto? Sabíamos que había una enfermedad, pero en este caso era mildiu. Si uno mira el achaparramiento en otro lote en la campaña 2024, si bien la coloración y la aproximación de la imagen son distintas, uno ve plantas bajas, hojas erectas, con poca coloración, con amarillamientos, etc. Esto es un oomycete, por lo tanto es importante que tampoco nos asustemos. De todos modos, esto fue un brote que no pasó a mayores, porque la naturaleza está lleno de estos. Lo que nosotros no hacemos es salir a alarmar a todos los maiceros, pero estamos atentos y siguiendo cada una de estas problemáticas. Ahí ustedes pueden ver el síntoma de mildiu en hojas. Cualquiera, en una mirada rápida, puede confundir. Fíjense que en este caso hace un dibujo de palma que no sube más allá de la mitad de la hoja. Sin embargo, el rayado que produce, en este caso, como mostramos, el achaparramiento por espiroplasma, son rayados que continúan hasta el final de la lámina foliar. Y por último, también podemos comentar que siempre, en todos los años, nosotros, en nuestros campos de maíz que monitoreamos, no tengo nada de campos, podemos ver estas plantas individuales o 2 o 3 con síntomas de madurez acelerada o senescencia prematura que termina provocando la muerte de plantas, que también es un síntoma. Fíjense en la foto que está a la derecha mía, eso sí es achaparramiento en un maíz de primera, solamente en los bordes. Y los patólogos y todos los que trabajamos en los cultivos extensivos tenemos herramientas sencillas que nos permite rápidamente poder decirles no, esto va por una podredumbre de raíces y de tallo que provocó esta muerte prematura de plantas, pero no estamos en presencia. En esa imagen no se ve, pero nosotros tuvimos ataques muy, muy grandes en maíces tardíos. Pero los que vieron estas plantas o el 1% del lote en maíces tempranos, lo que puede ver en las hojas superiores es que permanece, aunque ustedes ven un tejido amarillo, pajizo, cuando está analizando plantas, puede ver las antocianas, las mantiene hasta el último momento. Por ejemplo, también esta es una planta con muerte prematura, pero tiene todos los síntomas del achaparramiento, acortamiento de entrenudos, deformación de hojas, es todo esto lo que vimos en el campo. Y también, para continuar con lo que estábamos hablando, es el hecho de, que ya lo mostró Facundo, de que estas plantas pueden estar afectadas por podredumbres de raíces y de tallo, tipo Fusarium, tipo Stenocarpella, Exdiplodia,
Macrofomina fasciolina, que en Brasil está perfectamente asociado el achaparramiento con macrofomina. Sin embargo, nosotros, era tan grave el ataque de estos patógenos en los maíces tardíos que directamente las plantas se volcaban con una base, con una podredumbre blanda. Posiblemente estos tejidos débiles fueron invadidos por bacterias oportunistas, yo digo del tipo Pectobacterium, por el olor que es típico de Erwinia. Así que, a ver, ¿qué puedo pensar yo de lo que hemos trabajado en Argentina en esta campaña 23-24? Donde nosotros no estamos mirando solamente que está la chicharrita, estamos trabajando sobre toda la problemática de maíz. Entonces, estamos viendo si crece, cómo van las raíces, si hay plantas. Bueno, que nos tuvimos que poner casi exclusivamente, y yo digo, nos llevó la vida y a mí me llevó el verano, trabajar. Y creo muchísimo en los colegas jóvenes que nos continúan y que trabajan tanto en el tema, y creo que hemos avanzado muchísimo. Y a veces lo comparo como cómo se avanzó en el manejo del pulgón amarillo del sorgo, que Argentina reaccionó rápidamente. Acá vamos a tener que estar atentos al clima, a los maíces voluntarios, a la presencia de chicharrita y dejarles este mensaje que es consultar y confíen en los organismos de ciencia y técnica de la República Argentina, que con pocos recursos hacemos muchísimo. Nada más. Muchísimas gracias, Norma, por tu disertación. Tenemos un breve espacio para preguntas. Si alguien del público la quiere hacer, levanta la mano y le acercamos un micrófono. ¿Alguien que quiera? ¿Les quedó claro a todos, aparentemente, ambas disertaciones? ¿Por aquí? Bueno, como nadie pregunta, vuelvo a preguntar yo. Mi nombre es Néstor Conti, soy del norte de la provincia de Buenos Aires, del partido Pergamino. Perdón. Le voy a preguntar al colega por lo pelado. Entiendo que en todas esas categorías de espiga que presentaste, pasar de la espiga 0, creo que decía 1, 2, pasar de 2 a 1, me está marcando una situación ya complicada. Es decir, creo que tendría que empezar antes para evitar esa figura que vos planteaste de 0, 1, 2, 3 y 4 o 3G, no recuerdo bien. Entonces, ¿cómo hago para pasar de la espiga 2 a la espiga 1? Bien. Bueno, no voy a hablar de las prácticas de manejo para control del vector, que eso es otra cosa, pero sí uno de los mensajes. Primero, ya que te voy a aclarar un poco. ¿Por qué yo digo que la 2 y la 3 no se cosechan? Es porque tienen un llenado de grano tan deficitario que si vos después regulás la máquina para trillar esas espigas, porque si no quiero perder nada, lo que terminás haciendo es quebrar y romper granos de las espigas que serían la 1 y la 0, las sin síntomas, y además sobrecargas mucho el sistema de limpieza, porque no sé si se dieron cuenta, pero los marlos de esas espigas son corchosos, son difíciles de pelar esas espigas, entonces es doloroso, pero deberíamos regular para trillarlas de grado 1 y grado 0, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para rescatar eso? Lo que tendríamos que hacer todas las campañas, tampoco es algo muy especial. Diagnosticar el ambiente que va a explorar. Primero, establecer un rendimiento objetivo. Cuantificar qué oferta hídrica vamos a tener.
el agua en el perfil a 2 metros, en la oferta de lluvias que tenemos en base a pronósticos, de fertilizar de acuerdo a análisis de suelo y nutrientes. Hoy habló el panel de esta mañana, no se lo pierdan porque fue buenísimo en cuanto a esto. Todas las prácticas de manejo de siempre hacen que ante cualquier estrés el cultivo responda mejor. Y en este caso, ¿qué es el cultivo responda mejor? Que comparado a una densidad supraóptima, a una fertilización por debajo del umbral, etcétera, etcétera, ante una misma presión de enfermedad, ellos no lo pusieron tan minuciosamente, pero rendían más. Bueno, ¿dónde está? Para mí, y con los datos preliminares, vuelvo a aclarar, está ahí ese plus, en tratar de hacer pasar la mayor cantidad de esas espigas que no alcanzamos a aprovechar a algunas que aprovechamos con merma de rendimiento. Bueno, te paso, Fer. Tenemos una pregunta que es mía en realidad para Norma. ¿Cuál serían, Norma, algunos puntos claves como para diferenciar justamente síntomas de achaparramiento de otros que puedan ser de naturaleza biótica o abiótica? Bueno, los que monitorean el cultivo de maíz van a ver, ya lo conocen, ya saben qué tipo de síntomas podemos ver en cada etapa fenológica. Yo uso lo distinto, básico, es que está la chicharrita. Yo les estoy hablando del mes de diciembre de 2023, donde ya había síntomas y había una población importante de chicharritas. ¿Qué quiere decir? Que si eso era espiroplasma, hacía bastante que estaba. Si era rayado fino, que sí vimos el 28 de diciembre, y hoy se explicó que es el primero que se ve a los 8 o 9 días después de la infección, está la chicharrita presente. Hay un patrón de distribución de las plantas que también ustedes, cuando hay una deficiencia, la ven, es generalizada, o en un sector del lote donde está más seco y las raíces no pudieron profundizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un problema agronómico. Si nosotros podemos describir síntomas, podemos describir densidades poblacionales, podemos decir por el tamaño, si es macho o hembra, etcétera, de la chicharrita. Pero apliquemos agronomía, que la observación que hacen todos los días nos va a permitir decir si tenemos o no algún peligro en nuestro lote. Por ejemplo, eso que hablábamos hoy, que también lo dijo María de la Paz, que estas plantas murieron en una fecha temprana, que la ven en el borde. ¿Qué hago? Abro las cañas y ahí puedo ver una podredumbre carbonosa, que es macrofomina, colores rojizos, anaranjados, a veces el grupo del complejo de Fusarium. Para Stenocarpella es más difícil ver, pero no importa. Ustedes dicen, esto es podredumbre de raíces y tallo por algunos organismos fúngicos. Es decir, el tips, que es muy sencillo, es está la chicharrita. Y después van a ver, como en el caso de algunos departamentos de la provincia de Entre Ríos, que siempre cuento que no había visto nunca en mi vida caminar un lote donde no se podía hablar con el que acompañaba, porque la nube, o sea, la densidad era altísima. En esos casos está la degradación de la planta, que realmente se camina, se voltea, se vuelca, no es que se quiebra a alguna altura, sino en la base. Bueno, ahí ya sabemos que está la chicharrita. Y así con cada una de las distintas factores bióticos y abióticos, o por ejemplo, que se vuelque una planta de maíz por no tener raíces, el rootless, por X razones, genética, uso de herbicida hormonal, etcétera,
Y ustedes ven, nunca se formó la raíz. Bueno, agronomía, ese es el secreto. Norma, Facundo, el agradecimiento por esta información tan valiosa justamente para tomar las mejores decisiones en esta nueva campaña, a su vez tan desafiante. Un fuerte aplauso para ambos.